Muy bien, último bloque en Política y Justicia, hablando un poco de los números de la economía. ¿Salimos un poco de la política o no? Porque está todo un poco mezclado. Manuel Adorni está con nosotros, que es consultor, economista. Manuel, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. A ver, la pregunta se la hacíamos recién al presidente del Consejo General de San Isidro. Macri, después de lo que fue su fracaso en el plan económico, más allá de que ahora las cuestiones, un dólar más calmado, todo pasa por el dólar, porque quizás el dólar, mantenerlo medio de la banda, parece como que a todos nos da la sensación de que están las cosas un poquito mejor. Pero venimos de hace 2 semanas de conocer un país con una inflación de casi 50 puntos, 47% de inflación, la más alta que desde 2001, creo, ¿no? Desde el 91. Desde el 91, perdón, 91. La pregunta, muchos dicen, es más allá, inclusive hay gente que vota Macri, que le gusta su perfil. Si no mejora Macri la economía, que para muchos es lo que eligieron, un tipo que venía de las empresas, un tipo serio, un tipo que podía manejar de alguna manera los números desquiciados que había dejado el kirchnerismo, quizá hasta decían políticamente quizá no le vaya muy bien para construir poder, pero sí en la cuestión económica. La inflación, el mismo decía, la inflación era una cuestión fácilmente manejable, cosa que evidentemente no pasó. Ese fracaso económico que Macri dice poder revertir este 2019. Si no lo hace, ¿merece ser reelecto? Más allá de merecimientos, me parece que si no lo hace, no va a ser reelecto. Digo, el argentino como el habitante del mundo, ¿no? Vota con el bolsillo. Digo, Trump ganó con el bolsillo de una clase media castigada, industrial castigada en Estados Unidos, y el mundo, cuando uno empieza a analizar las elecciones en el mundo, se dan con el bolsillo. Y Argentina siempre fue igual. Vota con el bolsillo, y no con el bolsillo de hoy, vota con el bolsillo de 15 días o 10 días antes de las elecciones. Ahora, vos me mostrás la foto de 47,4% de inflación en el 2018, 33% de pobres, 1 de cada 2 chicos es pobre, el dólar que no sabemos para dónde va, hay amenaza de default para 2020, 2021. Bueno, la verdad que la foto es complicada, ¿no? Incluso cuando uno le quiere poner mucha buena voluntad a lo que ha hecho o no ha hecho Mauricio Macri, la verdad es que me parece que va a tener más ventaja en quien tenga enfrente que en lo que hizo en estos 3 años o 4 años de gobierno. ¿Y qué se puede esperar? Porque el gobierno, repito, son muy... Dicen, el dólar ya lo contuvimos. Lo peor pasó, ya lo dijo Macri, lo había dicho en el 2017, en el inicio, 2018, el inicio de lo que fueron el año parlamentario, ¿no? Que lo peor ya pasó, cosa que obviamente no había ocurrido. Pero la realidad es que hoy tenemos un Banco Central interviniendo levemente, pero interviniendo si el dólar baja de la banda del piso de la banda. Sí. ¿Qué puede pasar económicamente? ¿La gente va a poder de alguna manera ver esos brotes verdes si es que los hay en este 2019 o no va a haber nada de eso? Hay que sacarle el mito a algunas cosas, ¿no? El tema de tenemos controlado el dólar, señores, hace 12 meses el dólar valía 20 pesos. Digamos, y llegó a 42 pesos en septiembre. O sea, si tener controlado el dólar es tenerlo controlado en 38, en principio dudo, pero más dudo de que pueda seguir así. Digo, y vos hoy tenés controlado el dólar porque tenés una masa de pesos en estas famosas LELIQ, que son unos 800.000 millones de pesos, que nadie sabe bien hasta cuándo los bancos y la gente, porque esas LELIQ en definitiva son los plazos fijos de la gente, hasta cuándo la gente va a seguir dejando su dinero en plazo fijo o cuándo se va a correr al dólar. Y probablemente en un año de elecciones donde vos tenés por un lado a Macri, que el mercado no lo quiere, pero tenés a una Cristina Fernández de Kirchner, que el mercado la quiere menos todavía. Entonces digo, puede ser que antes de las elecciones tengas un pico no solo de inflación, sino con el dólar. Es un año que la verdad va a ser ir analizando el día a día, ¿no? Pero la realidad también es hoy, disculpa, Benito, porque la realidad también es hoy que si uno ve las reservas del Banco Central, uno dice, más allá de lo que ocurre, que es en Argentina siempre es latente, que el dólar no sé si va a disparar. Ahora, uno ve si el Banco Central tiene posibilidades, herramientas como para poder contrastar esto. Y hoy dicen que el Banco Central ha logrado de alguna manera un colchón, sobre todo con los préstamos, o no estás tan de acuerdo. Sandelis dijo, digamos, el presidente del Banco Central dijo que por lo menos la inflación va a ser muy difícil y que va a durar muchos años poder dominarla. Mira, vos para fijar el valor, para que se dé el valor del dólar, o en tal caso el del peso, se juega la oferta y la demanda monetaria, ¿no?
Y con la oferta y la demanda monetaria tenés con los dos un problema. La oferta monetaria porque tenés las LELIQ dando vuelta que en algún momento se van a ir a la calle. Digo, entonces ahí te va a subir la oferta monetaria. Y la demanda monetaria, que es básicamente lo que vos querés, los pesos que vos querés tener en el bolsillo, cada vez van a ser menos, porque se te acercan las elecciones, porque vas a tener miedo que el dólar se dispare, porque te vas a querer cubrir ante cualquier cosa. Entonces realmente los que están seguros que el dólar va a seguir planchado todo 2019, bueno, realmente o son unos delirantes o tienen la bola de cristal, digamos. Eso por un lado. Ahora, con respecto a la situación económica en general, yo también el análisis que hago digo, bueno, si la foto que vos me marcaste recién, que ya la describimos, es mala, ¿por qué debería ser mejor en estos 6 meses que quedan para las elecciones de agosto? Porque recordemos que las PASO, la primera foto la vamos a tener en agosto, antes de la de octubre. Digo, ¿por qué las cosas irían a mejorar? A ver, vos tenés el campo que te va a empezar a traccionar, la exportación de energía que te va a empezar a traccionar. Ahora en enero se empiezan a disparar algunas cláusulas gatillo de algunos convenios de trabajo que han quedado atrasados. O sea, va a haber gente con más dinero en el bolsillo. Vas a tener tal vez un mejor humor social. Sí. Si eso alcanza o no, me parece que va a ser más, ya te digo, responsabilidad de la oposición y de quien se presente que de otra cosa, ¿no? Macri subestimó la inflación porque en su momento yo escuché algunos discursos de él como lo daba como una cosa muy sencilla de solucionar. Es que Macri dijo una gran verdad. La gran verdad que dijo Macri es que solucionar el problema de la inflación es muy sencillo. Es cierto, y es así. Digo, tenemos el ejemplo en la ley de convertibilidad de fines de marzo, principios de abril del 91. La inflación ese año fue del 60% y al año siguiente se derrumbó al 15%. Sí. Y en los años siguientes, bueno, sabemos que fue bajando hasta... Pero ¿cuál es el costo social de derrumbar esa? Porque muchos dicen que eso te trae que parate la economía, recesión. Es sencillo, pero se bajó la inflación. A ver, si yo te digo que es sencillo bajar la inflación y no la bajo es porque no hice las cosas que tenía que hacer para bajar la inflación. El costo social... ¿Qué costo social tenemos con este nivel de inflación? Pregunto yo. Es cierto. ¿No? Digo, los que más pierden son los pobres, los que están marginados, al margen de la ley, digamos, los que trabajan en negro. Los que no compran el ELIC, los que no pueden poner plazo fijo a 50%. Total, digo, que gente como nosotros que, bueno, te cubre algún convenio colectivo de trabajo, que igual perdés contra la inflación, digo, tenés algún dólar guardado, digo, uno va, en Argentina uno aprende a sobrevivir. Digo, pero me da la sensación que fue una gran verdad lo que dijo Macri, pero no lo supo hacer. No lo supo hacer y se dedicó o le puso este título muy simpático, que es el título de un cambios graduales, y los cambios graduales en Argentina no sirven, porque no estamos... Pero Manuel, el cambio, yo en eso diciendo un poco como, porque recordemos, es un gobierno no peronista, es un gobierno con minoría en las cámaras, es un gobierno que necesitaba, tanto como esta elección, lo que sucedió en la elección de 2017, o sea, revalidar los títulos, porque decían, el gobierno no llegaba. Y ellos dicen que con el gradualismo, digo, no sé si lo que significa, vos me lo podés explicar un poco, pero dice, hemos logrado realmente ganar las elecciones de manera contundente en 2017. Si hubiésemos hecho lo que muchos decían en la política de shock, no hubiésemos llegado a eso, digamos. Eso es yo creo que primero que una cuestión más política. El gobierno de Macri empezó con 2 medidas de shock. Uno fue levantar el cepo cambiario y otra fue arreglar el problema de la deuda pública, los famosos holdouts. Me parece que si hubiese aprovechado las mieles del plafón político que tenía por las elecciones de 2015, otro hubiese sido la historia. Podría tomar el de 2016 para hacer eso. No lo quiso hacer, bueno, él tendrá sus razones. Claro, no lo quiso hacer en el 2017. En el 2017 sacó más votos que en el 2015. Claro, por eso digo. Ellos dicen que gracias al gradualismo. Por eso ahí diciendo quiso pintar un panorama rosa, que estaba todo bien. A ver, el gradualismo terminó en una inflación del 50%, o sea que no sé qué hablamos de gradualismo. Digamos, el problema social lo tenés con la inflación, lo tenés con el dólar, lo tenés con la desocupación, lo tenés con la falta de futuro. Digo, nadie puede asegurar qué va a pasar este año, nadie puede asegurar si en el 2020 vamos a pagar la deuda. Ahora, Manuel, ¿vos ves impericia en el manejo de la economía? Es que no me queda otra que ver impericia en el manejo de la economía. Nosotros tuvimos, digamos, primero varios ministros de Economía, separamos el Ministerio de Economía en 2, después lo volvimos a unir, tuvimos 3 presidentes del Banco Central. 50%, 47,4% de inflación, 33% de pobreza. Digo, claramente hubo impericia. Digo, quien niegue hubo impericia en este gobierno, al menos en materia económica, y vive en una realidad paralela realmente. Digamos, estamos en un país que estamos extremadamente complicados, en una coyuntura muy difícil, muy difícil, donde tenés un grave problema, que la única manera de salir de esto es creciendo. Y por alguna misteriosa razón, o al menos desde lo comunicacional, este gobierno cree que se sale solo y que se crece solo. Y crecer solo no pasa, digamos. Cuando uno quiere crecer,
En lo personal uno se tiene que conseguir un mejor trabajo, o trabajar más horas, o pedirle un aumento al jefe. En el caso del país, la única que te queda es que el sector privado genere riqueza. Y para eso le tenés que sacar impuestos, porque hoy las empresas, las 700.000 pymes que hay dando vuelta, no pueden seguir operando. Primero porque no venden, están en un contexto recesivo. Sí. Pero al margen porque pagan tantos impuestos, tantas cargas laborales, y encima no tienen crédito porque van a descontar un cheque y les cobran el 100% de interés anual. Entonces digo, tenés un grave problema que no te estás dando cuenta, que no vas a crecer. No es que ahora, es raro, vamos a tener un buen segundo semestre, no vas a crecer. Yo coincido con eso ahora, Manuel, pero es raro, ¿sabes qué? Cuando vienen quizás economistas o políticos con una posición diferente a la tuya, lo que acusan a Macri es decir, trabajan para las grandes empresas. Te dicen eso, dice, Macri vino de ese sector y lo único que hace es, se olvida de la gente, se olvida de los pobres, se olvida de un Estado grande y lo que hacen es, trabajan puntualmente o toman medidas para favorecer a las grandes empresas, cosa que vos me estás diciendo que es al revés, digamos. A ver, las grandes empresas han perdido... ¿Grandes empresas o empresas en cadena? La carga impositiva es terrible en la Argentina. Primero, la carga impositiva la pagan todos. Sí. La paga desde las grandes empresas hasta nosotros tres, digamos. O sea, la carga impositiva la pagamos todos. Pero es la mayor... Cuando uno agarra el 2018, algunos números del 2018, por ejemplo, el sector que más se desvalorizó y más perdió el dinero fue el sector bancario. Digo, esa idea de que Macri, el neoliberalismo, toda esa estupidez que se viene diciendo desde hace 3 años, es falso. Cuando uno agarra el presupuesto de Macri, tiene más gasto social en el presupuesto que lo que tenía el gobierno de Cristina. El presupuesto de 2019 de Venezuela tiene un 74% de gasto social, el de Macri tiene un 70%. Digo, guarda, porque el gradualismo que se le cuestiona a Macri no solo es haber hecho las cosas de a poco, sino no haberlas hecho. ¿Es un populismo encubierto? A ver, el populismo tiene 2 grandes características, pero la más importante es la siguiente. Es hacerle creer a la gente y convencer a la gente de que resultados que uno puede tener o que debe tener en el mediano y largo plazo los puede tener hoy. Ese convencimiento que se le dio a la gente, al menos durante 12 años, ha destruido a la sociedad argentina. Una sociedad que hoy cree que cuando no tiene una solución a sus problemas, esa solución se la tiene que dar el Estado. Y cuando estás en esa grieta, que es la verdadera grieta, ¿no? De los que trabajan, aportan y pagan sus impuestos y mantienen un aparato estatal que es un elefante, esa es la verdadera grieta entre los que trabajan y entre los que no quieren trabajar. Entonces vos en un país como Argentina es muy difícil salir adelante, porque la mitad de la gente la mantiene la otra mitad de la gente, y la mitad de la gente que mantiene a esa otra mitad de la gente ya no la quiere mantener más. Entonces, de la única manera que se sale acá es creciendo, bajando impuestos y bajando el gasto público. Yo recién escuchaba al presidente del Consejo Deliberante de San Isidro. Para que tengan una foto, en la Argentina, dentro de todas las provincias están, por supuesto, los congresos o las legislaturas provinciales. Hay 1.199 diputados y senadores provinciales, más los 257 diputados nacionales, más los 72 senadores provinciales. Con los contratos de cada uno. Con los contratos de cada uno. Cada uno tiene, obviamente, cierto contrato. Todo eso nos lleva 50.000 millones de pesos por año. Además tenemos 2.200 intendentes, 2.200 municipalidades, con 2.200 consejos deliberantes y con no sé cuántos concejales, con choferes, con secretarios. Digo, bueno, si dicen que no se puede bajar el gasto político, bueno, la verdad es que tengo que entender que me están tomando el pelo a mí y a todos los argentinos, ¿no? Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Del Estado. El Estado bobo que es ese, en otro Estado que yo sí estoy de acuerdo, porque digamos, en un país como la Argentina, latinoamericano, con tantos fracasos económicos, Estado tiene que estar. A ver, cuando vemos que también está el otro costado del Estado grande que vos también de alguna manera criticás, porque la realidad es que cuando vos te vas a Matanza o Moreno, tenés el 50% de los chicos pobres, totalmente, el 60% de la gente que vive en calles que son de tierra, sin agua potable. El Estado debería estar ahí también, digamos, ¿no? Por supuesto. Aparte, mira, hace 10 años vos tenías 100.000 pensiones no contributivas, o sea, de gente que no aportó por invalidez. Hoy tenés 1.050.000. Y por una guerra no pasamos, ¿eh? Claro. Les aseguro que por una guerra no pasamos. Digo, no podemos empezar a auditar eso. No podemos empezar a auditar los planes sociales. No podemos ver por televisión quienes nos cortan la calle y quienes no me dejan a mí llegar horario a mi trabajo y si tiene un plan social sacárselo. No podemos ponerle un límite a los planes sociales, 6 meses, 1 año, 2 años.
planes sociales... Pero el país no debería generar, no debería generar una riqueza. Estoy de acuerdo, el plan social es un bálsamo dentro de una cuestión. Ahora, vos deberías dar quizás una respuesta al Estado, le debería, no una respuesta que el Estado le pague el sueldo, pero sí en una realidad mucho más... Una contraprestación, ahora, si hacemos una comparación con los países vecinos, los de alrededor nuestros, ¿alguno tiene una situación económica parecida a la nuestra? En términos de crecimiento, no. En crecimiento viene Venezuela, que es quien más cae. Después viene Sudán del Sur, que está por desaparecer. No es chiste eso lo que está diciendo. No. Después viene Sudán, que también está en una guerra civil. Y después venimos nosotros. O sea, es gravísimo eso. En términos de inflación, mira, y me voy a ir solo a América Latina, como para no ir a los 194 países del mundo, me voy solo a América Latina. Venezuela, 1.700.000% de inflación. Argentina, 47,4%. Y Haití, 14,5%. Tenemos el triple de inflación de Haití. Haití, que tiene un 80% de pobreza y que se van desesperados a República Dominicana, que tiene otro 80% de pobreza, a buscar un destino mejor. Entonces, decime dónde estamos posicionados en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lectura le tenemos que dar a esto? A la situación de la inflación y de la economía en general, 70, 80 años, 7 u 8 décadas de desidia, de desmanejo y de corrupción, digamos. La verdad es que... Pero uno cuando ve Brasil, también dice hay corrupción, hubo desidia, hay personajes cómicos, caricaturescos, digamos. Y Brasil tuvo 3%, estaba leyendo, de inflación. La economía de Brasil inclusive empezó a crecer un poco, no sé si es así, por eso te digo... Así, y además yo te diría otra cosa, que quizás la pregunta de Aníbal, que es... ¿Por qué a nosotros siempre nos afecta el doble acá a otros? ¿Por qué si hubo una cuestión en el 2017 realmente que hizo que las monedas locales hayan perdido valor frente al dólar? Todos perdieron, pero Argentina siempre es más. La inflación siempre es más, la pobreza siempre crece más, los conflictos frontales siempre son más. O sea, Argentina siempre es como está más vulnerable en el mundo. Bueno, acá está más vulnerable porque la decisión que tomó este gobierno dentro de ese gradualismo fue decir, bueno, va a haber siempre dólares en el mundo como para que yo los cambios, si los hago, los vaya haciendo graduales. Lo que te pasó un día fue que por un lado Estados Unidos se peleó con China, por el otro subió la tasa de interés y decidió empezar a sacar dólares del mercado que había emitido cuando se armó el lío en el 2008 de Lehman Brothers. Y llegó un día que se te acabaron los dólares y que quien tenía un dólar, en vez de prestárselo a la Argentina o a cualquier país emergente, compró bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, un día te quedaste sin dólares y de repente tuviste que salir, por un lado, a hacerle frente al FMI para que te preste. ¿Y eso no pasó en Brasil, no pasó en Uruguay, en Perú, en Chile, en Colombia? No pasó primero porque los niveles de déficit fiscal no eran los que eran acá. Digamos, la fiesta argentina... Y volvés al Estado, básicamente. Fiesta que lleva 60 años. Digo, mira, yo les doy solamente un dato histórico. 1935 se crea el Banco Central. Hasta ahí teníamos un 3% de inflación. Un banco central que se crea mitad público y mitad con los dueños de los bancos, o sea, mitad de capitales privados y mitad de capitales públicos. Hasta que llegó Perón en el 46, ya ahí duplicamos la inflación. Desde 1935 a 1946 la inflación fue del 6%. Cuando Perón lo estatiza, de ahí hasta el 91, ley de convertibilidad, tuvimos en promedio un 223% de inflación anual. Entonces, díganme por favor si no hemos hecho las cosas mal, al menos en los últimos 60 o 70 años. Me parece que hay cosas que las tenemos que replantear, que tenemos que ver qué queremos como país y empezar a dejar de pensar, primero, que el Estado siempre nos salva. Y por el otro, hacerle entender a la gente que lo que el Estado te da gratis no es gratis. Nada hay gratis. Todo se paga, absolutamente todo se paga. Y lo tenemos en esta foto que describimos al principio. Pobreza, desocupación, inflación, dólar volátil. Eso es lo que es hoy Argentina y es lo que tenemos que cambiar. Manuel, gracias por estar, siempre es un placer. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, Aníbal, qué país, Dios mío. Tenemos siempre lo mismo. Fue muy difícil. Es país complicado. Muy difícil. Teniendo en cuenta. Bueno, muy bien, nos vamos para reencontrarnos como siempre el jueves que viene, este verano, que ya empezó con la campaña en la calle, inclusive también en las redes sociales y en spots publicitarios que muchos dicen van a arrancar la semana que viene con cuestiones de políticos mostrándose. Todo lo que hace un político obviamente está pensado en lo que van a hacer las elecciones de este 2019. Nos vamos para reencontrarnos el jueves que viene. Chau, que la pasen muy bien.